Marcelo Viso, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo Buenas andás? noches, Héctor. Buenas noches a todos. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Muy ¿todo bien. bien el recorrido de su San Carlos, No, querido San Carlos, hasta la ciudad un capital? poco accidentado, un poco accidentado. He tenido algún encuentro Los agentes del orden. Sí, 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 sobre todo demorando. Bueno, es lo de siempre. En otro momento Pero vamos a llevamos ampliar un tranquilidad poco. a No, por la supuesto, sí, familia que sí. de San Carlos y de Únicamente, Santa Fe. únicamente la demora lógica de presentar la documentación, una serie de cosas y demás. Las actitudes no son las correctas, pero bueno, en algún momento hablaremos un poquito más y daremos algún nombre y demás, chicos, ya con un poco más de Una tranquilidad. denuncia, ¿no? Hacemos No, no, una denuncia pública. no, no. Ahora estaba pensando en el Ministerio de la Acusación para hacer alguna denuncia de carácter público, pero no íbamos a caer en eso en este programa. Marcelo, ¿qué significa secar la plaza de pesos? Bien, el término es simple. A ver, la explicación es compleja. En el término es tratar de no expandir más o contraer la base monetaria. Eso es lo que significa, es decir, tratar de que no haya en plaza dinero en efectivo o dinero físico. Bien, ¿cómo explicamos todo esto? Porque no es tan simple para que lo entienda Sí. la persona. Ustedes saben, y ya lo explicamos en algún momento, que dentro de las economías de cualquier país existe lo que se denomina base monetaria, que son, para hacer la explicación más simple y clara para el hombre de a pie, Ujú. es el dinero en efectivo más los depósitos. Bueno, hablemos de dinero en efectivo en sí, para la base mínima, que es lo que emite el Estado Nacional, es decir, cada billete en forma física. Eso conforma una cantidad de dinero emitido que está circulando Sí. en este país, y esa es la base monetaria mínima, ¿sí? Es decir, es la básica, a eso se le llama base monetaria, por eso se llama base monetaria. Está bien. A ver. Bien, Perdón. a partir de ¿Te puedo interrumpir Sí, sí, un segundo? perdón, por favor. ¿Qué pasa si el señor Estado imprime 1.000.000 de pesos, Sí. pero entre 10 particulares depositan Ahí, 100.000? ahí viene el tema. En la plaza van a quedar 900.000. En realidad van a quedar los 100.000, porque la base monetaria no se compone únicamente del dinero en efectivo. Ese es el mínimo. A partir de ahí se cuentan como base monetaria inicial, o M1, todos los depósitos que puedan hacerse líquidos en el momento. ¿Qué quiere decir esto? Todos aquellos depósitos que están en caja de ahorro o en cuenta corriente, los cuales tienen un mayor grado de liquidez, que uno los puede retirar en cualquier momento. A ver, además de eso, todos sabemos que la caja de ahorro genera un pequeño interés, pero es muy pequeño como para generar un multiplicador de dinero. Vamos a ver, y no lo voy a explicar hoy porque es un tema bastante más complejo de lo que parece. Existen determinados multiplicadores que van haciendo que esta base monetaria se expanda. Por más que haya 1.000.000 dando vueltas, emitido por el Estado, o circulando, para ser más exacta la palabra. Sí. Sí, porque Circulando, dando sí, vuelta está perfecto, dando sí, sí. vuelta queda muy Sí, feo, sí. circulante, por eso se le llama dinero circulante. A pesar de que haya el Estado emitido 1.000.000 y ese dinero esté circulando, puede que, y para que ustedes tengan un ejemplo, se los voy a decir ahora, el incremento, la expansión de la base monetaria durante los últimos meses fue a un ritmo superior al 2%. ¿Qué quiere decir? Que si había 1.000.000, se fueron generando 1.200.000, no vamos con el ejemplo de 1.000.000, vamos con un ejemplo de 100. Si había 100, fueron 102, después un 2% más, que sería un 105, después un 108, más o menos así fue la expansión de la base monetaria en los últimos meses. ¿Cómo se logra esta base? Porque el Estado no emite. ¿Qué es lo que pasa? ¿No puede emitir? No. ¿No emite o no Vamos puede al emitir por ejemplo. su acuerdo con No, el no. Fondo Monetario? Más allá del acuerdo que tengo con el fondo, vamos a un ejemplo claro para que la gente entienda cómo se va multiplicando sin emisión. Uno de los multiplicadores es el sistema bancario, el sistema financiero. Este sistema financiero, ¿cómo lo utiliza? Supongamos que el Estado emite 100 pesos únicamente, para lo cual tiene respaldo, y se lo entrega al señor Galeano. El señor Galeano tiene 100 pesos en su mano, que es todo el dinero circulante de un país. El señor Galeano va al banco y lo deposita. Si lo deposita en la cuenta corriente, tiene únicamente los 100 pesos. No hablemos de gasto, no entremos en salidas del sistema. Vamos únicamente a los 100 pesos. Pero ¿qué pasa? Si el señor Galeano lo deposita a plazo fijo, firma un contrato con el banco por el cual, cuando él retire su plazo fijo, va a tener
un X%, que es lo que genera. Un 30, ponele, anual. Pongámosle, en realidad está un poco más. Un poco La más, tasa bueno. efectiva, la tasa efectiva anual ronda el 56%, la tasa líquida rondará un 48%, en realidad está rindiendo un plazo fijo entre un 3,7 y un 4% mensual hoy. Entonces, lo ponemos a 60 días al depósito, para dar un ejemplo. El señor Galeano, cuando cobre y retire el dinero, va a tener 108 pesos para retirar. ¿Qué pasa? Esos 8 pesos existen, no están emitidos, son dinero de creación bancaria. ¿Por qué? Porque el banco toma los 100 pesos, le promete al señor Galeano los 8 pesos de ganancia y a su vez le presta a las empresas o al quien lo necesite para financiarse ese mismo dinero, esos 100 pesos, por un valor mayor. Sí. Esa persona a su vez va a tomar los 100 pesos, va a producir, lo va a vender, va a obtener una determinada ganancia y va a pagar los intereses que correspondan a su crédito. Entonces, en algún momento eso se va a equiparar y obviamente se creó dinero de la nada, en realidad. Es dinero Entonces, bancario. el banco ahí, siguiendo tu ejemplo fenomenal, al señor Galeano, siguiendo tu ejemplo, le debería pagar 108, pero esos 100 pesos, Sí. al mismo tiempo lo está haciendo caminar, digamos, que entre Lo está comillas. a su vez lo está reinvirtiendo en un particular. Entonces va a volver tal vez 120 de la empresa. Efectivamente. Después los índices de ganancia, los índices de liquidez que tenga que mantener el banco con relación a la normativa del Banco Central y todo lo demás, son cuestiones secundarias. Esto es para que se entienda Y cómo así se logra crea. pagarme los 108 mil. Efectivamente, pero en realidad cobra 120, así que el banco termina ganando 12 de los 100 que había en un primer momento y sigue siendo dinero bancario. Figura. Es decir, se crea, tiene o no respaldo dependiendo de, bueno, no voy a explicar cómo es todo el sistema bancario en este momento porque va a ser una cuestión compleja y no viene al caso de explicar cuál es la metáfora de la frase secar la plaza de pesos. Habiendo explicado cómo se genera, cómo se multiplica el dinero a partir de lo que el Estado emite, vamos a decir que, bueno, en base al acuerdo que se tiene con el FMI a cumplir una serie de pautas de carácter monetario, el Banco Central, a partir del 1 de octubre, ha implementado algunas medidas que, como ustedes habrán visto, hoy estamos a 16. 7 de marzo, hoy el día de 17. la lealtad. Tiene usted Extraña, razón. Vi las movilizaciones hace unos momentos por Vos que sos un televisión. cumpa, muy raro. Hoy 17, el dólar de alrededor de 40 y pocos que estaba en aquel momento ha perforado la barrera de los 37, incluso en algunas entidades bancarias se llegó a perforar la barrera de los 36. De hecho, creo que el Banco Nación el día de hoy cerró a 35.90 y los bancos privados estaban cerrando esta tarde en 36.60, 36.70 la cotización del dólar. ¿Qué quiere decir? Que la medida dio resultado. Da resultado en base a un costo alto. Altísimo, sí. ¿Qué es lo que implementó el gobierno para extraer los pesos? ¿Por qué? Atención con esto que va a contar Marcelo, atención. La idea es la siguiente: si no hay pesos en circulante, obviamente nadie compra dólares. O si se hace una oferta mucho mejor porque hay una tasa de interés mucho más alta, tampoco, las personas harían un cálculo, eso se llama ventana de oportunidad. ¿Cuál es la tasa, la mejor de las dos opciones de inversión? Y obviamente se inclinaría por una tasa. Si yo les prometo y les digo a quien está del otro lado que le puedo pagar una tasa del 72%, creo que es significativamente mucho más alta de la expectativa de aumento que pueda tener la moneda extranjera, en este caso el dólar. ¿Pero quién paga 72%? El Estado Nacional. El Estado Nacional, a partir del 1 de octubre, implementa lo que se llama LELIQ, son las letras de liquidez. Obviamente lo trabaja todo esto con los bancos, no con los particulares. Pero, ¿qué hace? Capta, de hecho, en la primera semana se captaron 71.060 millones de pesos con una tasa que rozó, bueno, en promedio fue del 62, pero que rozó en algún momento el 72%. Ustedes me pueden decir, ¿cómo puede ser la tasa tan variable y todo lo demás? En realidad no es tan simple. No es que el Estado ofrece y la gente, sino que lo licita. Cada uno licita cuánto va a invertir, qué cantidad de dinero va a invertir y qué tasa le parece la mejor. En algunos casos ha llegado al 72% de la licitación, en otros casos ha quedado por debajo del 60%, lo cual promedia el 62%, por ser así, por dar un ejemplo simple. A ver,
volvemos al punto. ¿Qué pasa si hay una inversión al banco, cualquier banco privado invierte en este tipo de tasas, en este tipo de letras, perdón, con una tasa del 70%? Lo vimos en el ejemplo. Si toma una inversión del señor Galeano en 8 de pérdida para el banco, que el banco va a pagar 8, y lo presta y recupera 20, el mismo ejemplo se traslada a hacer una inversión al 70%, ¿cuál es la tasa que el banco va a ser atractiva para el banco para prestarla a los particulares? ¿Un 70%? ¿Un 80% o un 100%? El problema radica en que para competir con ese tipo de tasas, en algún momento, las pymes, las pequeñas empresas, incluso las grandes, las exportadoras, que quieran financiarse o quieran volcarse a la compra de algún activo o capitalizarse en activos o cambiar, por ser simple, una maquinaria agrícola, la tasa del crédito para hacer este tipo de inversiones va a ser altísima. Al ser altísima, ¿por qué? Porque tiene que competir con la tasa del 70% que el banco está obteniendo de parte del Estado nacional. Antes de ir a la pausa y después de hablar de Brasil, secar la plaza de billetes, de pesos, es al mismo tiempo, en términos de teoría económica, es recesión. En realidad no es sinónimo, pero sí, por supuesto, es una medida muy rayana, es decir, ya sabemos que vamos a tener un periodo recesivo, lo dije la semana pasada, en el momento que se habló de que la tasa que nosotros dijimos, fue el último tema que hablamos y dijimos que lo íbamos a desarrollar. En algún momento se estableció que la tasa promedio para el año 2018 iba a rondar el 18%, se había establecido, después con todas las idas y venidas iba a rondar el 35% y nosotros dimos la primicia de que probablemente llegaba al 50%, de hecho lo que se está esperando hoy es una tasa de inflación cercana a ese 50%, lo cual va a generar, por supuesto, recesión. Pero ¿cuál es el problema? Si nosotros no tenemos pesos, no solamente no compramos dólares, tampoco consumimos. Claro. Si no consumimos, no generamos ese gran motor económico, es decir, la producción. ¿Por qué? Porque la producción es decir, ¿qué vamos a esperar? Que toda la producción sea vendida en el exterior porque tenemos un buen tipo de cambio y en el país no podemos consumir o nos cueste mucho llegar a los niveles de consumo. Breve pausa, señor director. Tras el corte, Marcelo Viso se queda porque nos queda hablar de Brasil, de Roger Waters y de Pink Floyd en este orden. Breve pausa, ya venimos. Un arma en tu casa es un peligro para todos. Sumate a la entrega voluntaria y recibí hasta 3.000 pesos. El trámite es anónimo. Si estás en Ciudad de Santa Fe, acércate de lunes a viernes de 8 a 12:30 horas a Francia 3550. La seguridad de todos la hacemos entre todos. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Desmentida, no vamos a hablar de Pink Floyd. Brasil, el 24 de octubre, dentro de nada, tiene su balotaje. 28 de octubre tiene su balotaje entre Jair Bolsonaro y el candidato Haddad. Sí, el candidato del PT. Del PT, el petista Haddad, el candidato de Lula. Sí. Últimos sondeos en Brasil, 56 a 44, 54. Más o menos. Folha de São Paulo estaba dando esos datos como una especie de boca de urna o un sondeo privado. Hay que tener en cuenta que Folha de São Paulo es uno de los diarios de mayor circulación en Brasil.
formador, como el caso de algunos diarios de carácter nacional, formador de opiniones en una ciudad como San Pablo, que tiene una cantidad media de habitantes de alrededor de 20 millones, siendo una de las capitales más grandes de América. Perdón, capital de Estado, no capital de país, no, por supuesto, San Pablo nunca fue capital del país, ¿sí? Sí lo fue Río de Janeiro en algún tiempo, fue capital imperial inclusive, y luego fue Brasilia por una cuestión de traslado y de cuestión demográfica. Ahora bien, si una ciudad con 20 millones de habitantes, y pongámosle que tenga un 50%, son 20 millones de habitantes y 10 millones de votantes, da un resultado de 56-44, probablemente sea lo que esté pensando el resto del país y sea un espejo de todo lo demás. La muestra es muy grande, no es un universo pequeño, lo cual quiere decir, y frente a que uno puede resistir o no la figura de Jair Bolsonaro como referente en América Latina, siendo presidente del país con mayor cantidad de habitantes, si no me equivoco, lamentablemente creería que va a ser favorable a Bolsonaro e incluso puede superar ese porcentaje de 56-44. Sí, como hablamos la semana pasada, el PT va a perder, el Poder Ejecutivo va a perder muchísimos escaños en el Poder Legislativo, en el Congreso, va a perder la gobernabilidad en muchísimos municipios, digamos lo que serían los municipios acá en la Argentina. En estados, por supuesto, en provincias. ¿Llaman prefecturas? ¿Llaman prefecturas en Brasil, que son como los municipios? En manos de una persona que no tiene un discurso de eslogans propositivos. No. En realidad yo también, hay que ser realista, estuve charlando durante la semana con gente que está viviendo allá, incluso con algún colega brasileño, y todos coinciden un poco que es un acting pre-gobernabilidad, pre-elección, y después va a moderar muchísimo su discurso y obviamente sus actos, es decir... Pero va a contramano, Marcelo, de las libertades individuales incluso, o de el reconocimiento de las minorías, la ecuanimidad. Lo dijimos, creo que fue claro la semana pasada. Es raro lo que le está pasando al brasileño, que es peor incluso que esté identificado con ese discurso sin saber que después puede llegar a ser moderado, porque si después es moderado, en términos generales es una buena noticia, ¿no? Sí. Y no al revés. Bueno, todos pensamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, iba a manejar una serie de acciones tentativas para, por ejemplo, manejar la política de Oriente Medio y Extremo Oriente. Todos pensamos que iba a haber en algún momento algún episodio belicoso por parte y no fue así. A ver, moderó muchísimo su discurso después de haber asumido como presidente, incluso se habló del muro, hizo todas las... El muro con México. Efectivamente, que lo iba a terminar pagando México, que lo iban a establecer, que lo iban a terminar de levantar en poco tiempo, y sin embargo hicieron todas las muestras, las plantaron, las mostraron por televisión y no hubo, hasta ahora no hay una terminación de ese muro. Creo que lo mismo va a suceder un poco con Bolsonaro, que está dándole a la gente lo que le está diciendo a la gente lo que la gente quiere escuchar. ¿Cuál es el problema? Que la gente realmente piense esto. Y se los digo, voy a repetir un poco lo mismo que dije la semana pasada. Por supuesto que hay medidas que seducen, pero no hay que erguirse en juez de nadie. Es decir, ¿cuál es una postura facilista? Y a mí me molesta, por ejemplo, que haya una protesta que corte una calle, entonces debería acudir la policía o la gendarmería, disolverla al costo que sea, total, es lo que corresponde. No es tan simple. Es cierto que hay mucha gente que, por ejemplo, para este tipo de cosas vive de este trabajo, porque le pagan para hacer eso, y hay mucha gente que no, que lo está realmente haciendo porque es la única forma de expresarse que tiene y realmente tiene una necesidad. Entonces es muy fácil erguirse uno como juez de la sociedad y decir, debería pasar esto, debería pasar el otro. No creo que es un pensamiento muy desacertado. De hecho, nosotros hemos tenido épocas históricas donde mucha parte del país, y recordemos los últimos años de la dictadura militar hasta el año 83,
cuánta gente apoyó lo que fue la gesta de Malvinas, y después cuando eso no dio resultado, no nos acordamos más de todo esto, estamos en la otra vereda, pero seguimos pensando que debería estar bien que haya mano dura, que haya una serie de... A ver, no se puede dejar en manos de los particulares esa decisión la tiene que tomar un organismo como la justicia, Sí, bueno, pero que cuando tiene su hubo, autonomía y sabe lo que tiene que aplicar. cuando hubo consensos básicos desde la recuperación de las democracias en América Latina entre las fuerzas políticas sobre todo en Argentina, en Brasil, en Uruguay, no tanto Chile, Perú, salir de las dictaduras y tener ciertas coincidencias básicas respecto a la vida democrática en materia de justicia, de seguridad, derechos humanos, libertades individuales, este tipo lo está atravesando con un misil por la mitad. Y además me pregunto, este tipo por Bolsonaro me refiero. No además, es que él, perdón Héctor, no es que él lo esté atravesando, bueno, la gente está... por eso, y esto voy. Evidentemente hay una atmósfera social que encarna Bolsonaro, o en base a estudios de Focus Group, o en base a estudios de lo que llaman la Big Data, en base a estudios cualitativos seguramente que se hacen en Brasil. Ahora hay que preguntarse, viste que se decía durante la Alemania nazi, que Goebbels había perfeccionado el nazismo a través de la radio. Ahora, a través de la propaganda. sobre todo de la propaganda y sobre todo con la radio. Ahora, Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler. Ahora, también tenías una sociedad alemana que ya era nazi de antes, que ya tenía una cosmovisión nazi, que había sufrido, digamos, el Tratado de Versalles, la salida de la Primera Guerra Mundial, y había quedado tan dolida, ¿no? Sí, sí. Entonces ya tenía una atmósfera nazi que obviamente Goebbels y Hitler supieron interpretar y potenciar. A eso me refiero, ¿no? Yo no digo que Bolsonaro sea un nazi, No. pero hay toda una atmósfera que sí me preocupa, que es antihumana. Sí, en realidad es la oposición al progresismo, en este caso. O sea, en realidad lo que se está haciendo... Pero son las libertades individuales, Marcelo, no es progresismo. La gente, hasta que no pierde esa... A ver, no hablo de la totalidad, ¿no? Por supuesto. Pero aquel que no experimenta la pérdida de esos derechos individuales o alguna injusticia por parte de un determinado sector, no lo va a entender cuando suceda. Yo lo que voy doy un ejemplo simple. Supongamos el brasileño promedio que pide mano dura frente al crimen. Una ciudad como Río de Janeiro, Sí. que tiene un índice criminalístico altísimo, la gente, ¿qué es lo que pide? Mano dura contra el crimen. Ahora, cuando se termine de la mano dura y supongamos que en 2 años desaparecen los ladrones, ¿contra quién va a ir la mano dura? ¿Ustedes creen que todo un aparato organizado, el cual obtiene un salario todos los meses por hacer esto, va a dejar de obtenerlo, va a renunciar y va a decir, bueno, ahora nos vamos todos a sembrar al campo? No, el aparato que procede o como vos lo manejaste en la época de la Alemania nazi, todo lo que se fundó antes de llegar al poder, que fueron los camisas pardas y la incipiente SS, siguió manejando el país después. Es más, creció mucho más que cualquier otro organismo. A ver, ¿qué es lo que pasaba en aquel momento? El aparato desapareció cuando mejoramos la situación. Alemania era un país que estaba postrado y termina haciéndole firmar en el mismo vagón al gobierno francés, en el mismo vagón que se había firmado el Tratado de Versalles muchos años antes, el Tratado de Paz de Francia. Y terminó ahí. No, había que alimentar el mismo monstruo y siguieron hacia el este, trataron de cruzar el canal. ¿Dónde iba a terminar el régimen expansionista? ¿Cuál era? ¿Pero qué era lo que se argumentaba? Acá vemos... Dame, ya estamos cerrando, redondeamos. Perfecto. Dale. Lo último, ¿qué era lo que se argumentó en aquel momento? La autodeterminación de los pueblos. Si un pueblo decía que estaba mal o sometido, alguien lo tenía que ayudar. Esta gente eran benevolentes personas que ayudaron a un montón de países a liberar.